La forma negativa vamos a aumentarle a esta combinación y sus contraction el not. El not va a ser lo que va a hacer de que esta oración sea negativa. Bien, en I am sería I am not. En el I'm sería I'm not. Simplemente le agregas aquí el not y aquí también le agregas el not y puedes usar cualquiera de esas formas. En el caso de you are y your, puede ser you are not y you aren't. El you are, si se dan cuenta, simplemente le aumento el not aquí y ya está en negativo. You are not, no tengo que modificar nada. En el caso de you are, en el inglés siempre se busca hablar con menos palabras, por lo que cuando está en positivo, esto es you are. Pero cuando queremos una contracción en negativo, separamos esto, ¿no? Es you are not, you aren't. Lo que se contrae es esto, por lo que es you aren't. En el caso del we también funciona igual. Si es we are not, we aren't. Si es en el caso del they are not, they aren't. En el caso de he is o she is o it is, sería he is not, she is not, it is not. Y en el caso de que queramos contraerlo, pues sería he isn't, she isn't, it isn't. Bien. El significado de estas formas y de estas contracciones sería el mismo, y si lo comparamos con una oración afirmativa, pues obviamente sería la negación de esa oración afirmativa. Por ejemplo, esto significaría yo no soy, yo no estoy o yo no tengo. Lo mismo aquí, tú no estás, tú no tienes y tú no eres. Y lo mismo sucede con los demás pronombres. Ahora, veamos unos ejemplos acerca de las oraciones en negativo. Primero, la estructura que ven aquí es igual a la de la forma afirmativa. No, ¿verdad? ¿Qué los diferencia? Bueno, en la afirmativa teníamos el pronombre, teníamos el verbo to be y teníamos el complemento. Lo que cambió aquí fue que aumentamos el not. Entonces, esa es la diferencia entre las oraciones negativas y afirmativas, que aquí está el not, pero en las afirmativas no. Y ese es otro tipo de estructura y sirve para cualquier oración con verbo to be negativo. Bien, en oraciones pues vamos a ver también que en el caso del I am not o I'm not, podría ser como ejemplo I am not a doctor. Yo no soy un doctor. La única diferencia con el primer ejemplo que se presentó en las oraciones afirmativas es que está la presencia del not, vuelvo a recalcar. Y lo mismo sucede con todos. Cabe resaltar que nosotros lo ponemos como I'm not porque el am y el not no se pueden combinar. Es decir, se pueden combinar, pero el problema sería en la pronunciación de la palabra. Cuando me enseñaron inglés, siempre recuerden esto. Es muy probable que una palabra esté bien dicha si suena muy bien cuando lo pronuncias en inglés. Por ejemplo, cuando tú pronuncias el am con el not en contraction, no es una palabra muy sencilla de pronunciar. Entonces es algo que probablemente deberíamos evitar hacer. Tampoco I'm not es el más conocido, así que les recomiendo que utilicen ese. También tenemos el you are not o el you aren't, que sería you are not doctor, you aren't in the garden. You are not doctors y you are in the garden. Igual que en la afirmativa no hay ninguna diferencia, la única diferencia es la presencia de este not y esta contraction. En el we are not doctors o we are in the garden. It means, esto significa nosotros
no somos doctores, nosotros no estamos en el jardín. They are not, they aren't, they are not doctors, they are in the garden. Ellos no son doctores, ellos no están en el jardín. Bien, lo importante es que recuerden esta estructura porque es en base a esto y esa es la fórmula que van a utilizar para cualquier oración negativa en verbo to be. En tercera persona vamos a tener a he is not y he isn't. He is not a doctor, he isn't in the garden. Él no es un doctor, él no está en el jardín. She is not, she isn't, she is not a doctor, she isn't in the garden. Ella no es una doctora, ella no está en el jardín. It is not, it isn't, it is not a cat, it isn't in the garden. Ello o eso no es un gato, eso no está en el jardín. Bien, ahora empezamos con la forma interrogativa, interrogative form. Como ven aquí en la estructura, a diferencia de la forma afirmativa, pues el orden, si se dan cuenta, tanto del pronombre como del verbo to be son diferentes, han cambiado de orden entre ellos. Entonces sería verbo to be, pronoun y complement. Verbo to be, pronombre y complemento, y el question mark, signo de interrogación. Eso se llama question mark. Bien, como ejemplos tenemos una oración, la primera oración que usamos en afirmativo al principio. I am a doctor. Tenemos el pronombre y tenemos el verbo to be. En este caso, para una pregunta, tenemos que cambiar este orden. Entonces, el verbo to be va a ir adelante y el pronombre va a ir luego del verbo to be. Recuerden también que este pronombre no solo puede ser un pronombre, es decir, no solamente puede ser un yo, un tú, el, él, o ellos, o tú, o ustedes. También puede ser un nombre. Bien, cualquier nombre, sea hombre o mujer. En el caso del it, también puede ser un sustantivo en este caso. Puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser un conejo, lo que tú quieras. Pero tiene que ser un objeto o puede ser un animal. O sea, puede ser un jarrón, puede ser un tren, puede ser un carro, cualquier cosa. Bien, entonces, para el primer ejemplo tenemos I am a doctor, soy un doctor. Este tipo de oraciones generalmente no se usa, no es como tú dices, soy un doctor. Creo que esa es una pregunta que lo diría, por ejemplo, un loco. Bueno, no es muy común, pero sí es muy común que te pregunten, por ejemplo, ¿Are you a doctor? ¿Eres un doctor? Eso suena más coherente. Entonces, esto no es una forma muy común de preguntar, pero sí, esta sí lo es. ¿Ok? I am in the garden. Am I in the garden? Estoy en el jardín. Bien. You are a doctor. ¿Tú eres un doctor? Are you a doctor? You are in the garden. Tú estás en el jardín. Are you in the garden? We are doctors. Nosotros somos doctores. Are we doctors? ¿Somos doctores? We are in the garden. Are we in the garden? ¿Estamos en el jardín? Bien. En el caso de they are doctors, que es are they doctors? Ellos son doctores. They are in the garden. Are they in the garden? Ellos son doctores. ¿Somos nosotros doctores? Bien. Y en el caso de la tercera persona, usamos como ejemplo el he is a doctor, que es lo mismo que usamos al inicio. Is he a doctor? Él es un doctor. He is in the garden. Él está en el jardín. Is he in the garden? ¿Es él un doctor? En el caso de she is a doctor. Ella es una doctora. Is she a doctor? ¿Es ella una doctora? She is in the garden. Ella está en el jardín. Is she in the garden? Ella está en el jardín. ¿O está ella en el jardín? It is a cat. Is it a cat? Esto es un gato.
¿Es esto un gato? It is in the garden. Eso está en el jardín. Is it in the garden? ¿Está eso en el jardín? Bien, lo más importante es que recuerden esa estructura, así que cópienlo porque es muy importante, tanto de la forma afirmativa como la de negativa y la interrogativa. Bien, y eso es todo por esta lección. Espero que hayan copiado, hayan tomado notas para que lo estudien después. En cuanto al vocabulario también, les recomiendo que tomen una captura o cópienlo, vean la mejor manera en la que pueden aprender. También suscríbanse al canal para las próximas lecciones, denle una manita arriba, activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que suba un nuevo video. Compártanlo con las personas que más lo necesiten. Yo me despido y nos vemos en la lección número